Es Radio. Bien, vamos ya a nuestra tercera hora de la mañana. Ahora les vamos a contar los últimos datos sobre la masacre en Niza, otra masacre islamista más en el corazón de Europa, en el Paseo de los Ingleses de Niza, un sitio emblemático de toda la vida, desde hace más de un siglo, que está en toda la literatura europea. Bueno, digo la literatura, los que todavía saben leer y escribir, que ya en la política son pocos, pero en fin, que está en las novelas. Y allí se ha producido el 14 de julio, cuando a medianoche estallan los fuegos artificiales, el Paseo de los Ingleses, que es un sitio maravilloso, pues allí un tío con un autocar se dedicó a matar gente conduciendo en zigzag y luego ametrallando a la gente desde el camión. En fin, un simpático islamista de los que habitualmente Carmena diría que hay que mirar a los ojos para comprenderlo. O sea, hicieron mal los que dispararon. Tenían que haberlo mirado a los ojos para comprenderlo. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo está el tiempo en España? Pues el tiempo está bochornoso, a juego con la situación general, no con las temperaturas tan altas como estos días, pero atención porque puede volver el gran calor, otra vez el fin de semana. Hoy puede haber lluvias, pero muy sueltas, por el interior de España, tanto en Levante como en La Mancha, en los montes de Toledo, el sistema central ibérico, pero no gran cosa. Va a haber viento también en el Estrecho, en Gerona, lo de costumbre. Ahora hay 16 grados en Madrid y nos iremos como ayer a unos 30, 32, 33 grados. La máxima, de nuevo, 38 en Córdoba y la mínima 5 grados en León. Para Sanz, actualizarles los últimos datos de la última masacre, por el momento, del terrorismo islamista en Europa, en Francia. Podría haber sido en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Berlín. O sea, Francia hay más musulmanes, hay más mano de obra y es un país turístico donde hay más facilidades, a pesar de la prevención. Los culpables del terrorismo son los terroristas. Esto conviene recordarlo. O sea, no empecemos, no, es que Francia está en Siria. No, vamos a ver. Los culpables del terrorismo son los terroristas. Y si el terrorismo es respuesta porque Francia está en Siria, entonces Francia está muy bien en Siria. El problema es que está poco acompañada. Pero en fin, vamos a darles los datos y luego tendremos ocasión de ver qué es lo que pasa en España. Allí tienen la desdicha, Francia, que es uno de los grandes países del mundo, pues tiene la desdicha de tener un presidente que es un escuincle, que es un hombre que paga 10.000 euros al mes a un peluquero para que lo saque calvo. Imagínense ustedes qué presidente es. Pero aparte de una clase política que es ligeramente mejor que la española, pero pareciéndose mucho, tiene el mismo problema que aquí, una colección de incompetentes al frente de la gente que tiene que preservar la vida. Y un sistema legal, y un sistema político, y un sistema de defensa, y un sistema militar que favorece el terrorismo. Pero en Francia, aquí y en cualquier sitio. Es decir, Europa está indefensa ante el terrorismo islamista. Pero no porque no tenga ejército, policías, servicios de inteligencia, etcétera. No. Es porque no tiene herramientas legales para emplearlos y, sobre todo, una casta política y una casta periodística que es mucho peor que la política, que entienda cuál es el problema real de una sociedad. Una sociedad que está siendo atacada desde el interior por sus miembros renegados, evidentemente tiene que mirar hacia adentro. El problema es Siria, pero el problema es la banlieue de París. El problema es Irán, pero el problema son los barrios de Lyon. El problema, naturalmente, es Riad, pero el problema es Marsella. Es decir, hay 5 millones de musulmanes en Francia, hay 6 millones de musulmanes en Alemania, hay 7 millones de musulmanes en Inglaterra. Mejor dicho, en lo que era Gran Bretaña, que ahora no sé lo que es. Y en las mezquitas se predica el odio a Occidente, el odio a la libertad. Y este es el problema.
Se eleva a 84 el número de muertos en el atentado en Niza, donde un camión circulaba durante kilómetros por el paseo de los ingleses, arrollando a todo lo que se encontraba a su paso. Eran minutos antes de las 11 de la noche y en ese momento tenía lugar un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la festividad del 14 de julio. Hay más de un centenar de heridos, 18 de ellos muy graves. El conductor del camión fue abatido por la policía gala. Se trata de un francés de origen tunecino. El gobierno señala al grupo terrorista Estado Islámico. François Hollande, en Aviñón, en el momento del atentado, se trasladaba de inmediato a París. Ha convocado a primera hora de hoy al Consejo de Seguridad Nacional y ha prorrogado el estado de excepción otros 3 meses. Francia llama a filas al ejército en la reserva. Nada nos separará de nuestra voluntad de luchar contra el terrorismo. Al contrario, nos refuerza para continuar con nuestras maniobras en Siria e Irak. Seguiremos atacando a aquellos que nos atacan en nuestro propio suelo. Evidentemente esto llevará al gobierno con este inútil al frente a Marine Le Pen. Marine Le Pen, conviene recordar que el Frente Nacional es un grupo que crea el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que era un antisemita, antijudío, que estaba financiado por Irak. O sea, el primer financiador del Frente Nacional de Francia era Saddam Hussein. Hay gente que ahora ve que en el Frente Nacional de Francia, el de Marine Le Pen, es contra los extranjeros, contra los inmigrantes y contra el Islam. Eso es desde hace 10 minutos. Porque hasta hace 15 minutos el Frente Nacional era un grupo nazi, antisemita, financiado por el partido Baas de Irak. Conviene recordarlo, conviene ir a la historia. Y que compartía el antisemitismo con el islamismo del partido nazi Baas, partido que gobernaba en Siria y en Irak. Son 2 variantes. Es tan nazi el partido Baas que hasta tiene el águila nazi, o sea, germánica, es que no lo quieren ocultar. Dentro de esa unión antisemita que une contra los judíos, contra el capitalismo, contra el liberalismo, contra las libertades, contra la democracia, a nazis y a islamistas. Uno de los grandes colaboradores de Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue el gran muftí de Jerusalén, que era, digamos, el del Hamas o el Arafat de la época. Es decir, el terrorista palestino de la época. Por supuesto, como había que matar a los judíos y no estaban de acuerdo los nazis y los islamistas de Palestina, pues eran socios, aliados y combatían juntos. Pero es que eso continuó. Y el antisemitismo francés, que tiene raíces muy profundas, ha estado financiado directamente por el islamismo iraquí. El Frente Nacional, que es una creación electoral de Jean-François Mitterrand, un canalla que también colaboraba con la extrema derecha de la Croix de Feu, que era un grupo de extrema derecha también pro-nazi, también antisemita, de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues cambió la ley electoral para favorecer al Frente Nacional y romper el voto de derecha, favoreciendo a la extrema derecha. Lo favoreció tanto que hoy es el primer partido de Francia y puede ganar las elecciones. Porque Francia hoy, como todos los países europeos, es un país que no tiene herramientas, que se ha negado a sí mismo las herramientas para combatir el terrorismo. Y naturalmente lo más fácil es hacer un discurso, decir, no al Islam, no a la inmigración, todos fuera. Bueno, pues el primero que había que echar fuera es a tu padre, Marine. Porque tu padre, Jean-Marie Le Pen, era el gran amigo de Saddam Hussein, financiado por el partido Baas, partido nazi islamista. Aquí conviene recordar de dónde viene cada uno. Los enemigos de la libertad vienen de muchos sitios, pero confluyen siempre en el mismo, que es cargarse el sistema democrático parlamentario occidental. Y en Francia, por desgracia, pero puede pasar en Italia, en España, España, ahora repasaremos cómo está España. Aquí ha pasado el 11M, después del 11M puede pasar cualquier cosa, además sale gratis. Pero puede pasar en Londres, puede pasar en Dinamarca, puede pasar en Holanda, de hecho pasa. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que los partidos que se dice de extrema derecha van subiendo. Unos son de extrema derecha y otros no son de extrema derecha. Simplemente no quieren refugiados, no aceptan el Islam, etcétera.
Son cosas totalmente distintas. Pero en el caso de Francia, hemos asistido a la mutación de los liberticidas, de ser islamistas a ser ahora antiislamistas. Son los mismos. Es la hija de Le Pen. Marine Le Pen es la hija de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, el que viajaba a Bagdad a recibir el dinero de Saddam Hussein y a celebrar que había que acabar con los judíos. Sin embargo, la situación política de Francia es terrible, porque este atentado debilita todavía más una situación ya catatónica, y que después de la huida de Gran Bretaña, de la ruptura de Europa por Gran Bretaña, por esos mamarrachos siniestros, pues coloca a Europa al borde de la fractura total. Una construcción política como la Unión Europea, que tiene a 28 países metidos en la mayor alianza que ha habido nunca, que ha habido jamás, de estados ya existentes, para consolidar un espacio de libertad, de libre circulación de personas y de bienes, y de una creciente unidad jurídica y fiscal, que es lo que hay que conseguir. Se puede, naturalmente, que los burócratas no nos coman por las patas, pero en fin, todo eso es discutible y votable, pero es un espacio de seguridad que no ha existido nunca en el mundo, no ha existido nunca en Europa. La tradición en Europa es matarnos. Todas las guerras mundiales son guerras civiles europeas. Todos los totalitarismos, las grandes guerras, son europeas. El comunismo es europeo, el fascismo es europeo, el nazismo es europeo. Los americanos han venido a salvarnos de los europeos 2 veces, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y el problema está en Europa, que no quiere, no sabe qué hacer consigo misma. Pero atención, porque esto para Francia es un golpe durísimo para la Unión Europea. Después de la cobarde deserción de esos mamarrachos, de esos señoritos de la política inglesa, este golpe a Francia debilita de tal manera a la Unión Europea, con una Alemania que está ya catatónica, con la hija del vicario. Tenemos una catástrofe, yo no sé, en España los curas no van a misa. Y allí, en Alemania, han producido uno de Alemania Oriental a la Merkel y otro en Inglaterra a la May, que no sé cuál es peor de las dos. La príncipe de Beckelauer o la tía Vinagre. O sea, no sé qué es peor, sinceramente. Pero todas vienen con unas ínfulas que al final en lo que confluyen es que no les gusta lo que hay. No les gusta Europa. Esto de la libertad no les gusta. A ellos lo que les gusta es mandar. Y decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que es pecado y lo que es virtud. Y tú por aquí y tú por allá. Resultado, son incompatibles con la idea europea, que es una idea de libertad y de seguridad. Si no hay seguridad, no hay libertad. Y para que haya libertad, tiene que haber seguridad. Pero para que haya seguridad tiene que haber libertad. ¿Cómo le explicamos esto a Fernández Díaz y a Soraya Sáenz de Santamaría? Vamos a repasar quiénes, para impedir que en España pase lo que ha pasado en Niza. Hay en España una serie de responsables políticos que están en funciones, están en una situación rara, pero en fin, en principio se supone que prorrogados en sus funciones son el ministro del Interior, la jefa de los servicios de seguridad, que es Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del gobierno. También el ministro de Defensa, pero ese es un viajante de comercio, y además España ha renunciado a su ejército hace mucho tiempo. Es el país de Europa que dedica menos dinero a su ejército de todos los de Europa, de los 28, incluyendo los países bálticos. O sea, España ha renunciado a tener ejército. Bueno, España ha renunciado a ser España. En Barcelona ya han prohibido cualquier desfile del ejército. Lo ha prohibido la Colau, y el fiscal se lo traga. O sea, los manteros pueden desfilar y ocupar las Ramblas, pero no puede desfilar la Legión. Ojo. Bueno, esta es la situación en España. Bueno, pues Fernández Díaz se va a reunir y va a contarnos, no sé yo, si a través del pequeño Nicolás, de él mismo, o de algún micrófono de Villarejo, o del Blas, o de algún Pillarejo, a ver qué es lo que van a hacer en España para protegernos. Pero ¿cómo nos va a proteger Mortadelo de la agencia Filemón? O sea, ¿pero cómo nos va a proteger Fernández Díaz de nadie si es incapaz de saber quién le grabó en su despacho? Pues esta es la realidad.
A las 9 en punto de la mañana, el presidente del Gobierno hará una declaración oficial tras el atentado. Jorge Fernández Díaz se ha puesto en contacto con Manuel Valls para ofrecerle colaboración de las fuerzas antiterroristas españolas. De momento, el control en la frontera ya se ha reforzado. A esa misma hora, a las 9, el ministro ha convocado a la mesa de evaluación para determinar si se aumenta el nivel de amenaza terrorista de 4 a 5. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha informado que de momento no hay víctimas españolas. Tanto el presidente Rajoy como el resto de líderes políticos han enviado ya sus condolencias. El rey publicaba un tuit donde podía leerse: ante la salvajada criminal de Niza, todo el apoyo de España al pueblo francés y a sus autoridades. El atentado de Niza coincide con la difusión por parte de los terroristas de su primer vídeo propagandístico subtitulado íntegramente en español con una alta calidad de la sintaxis. Hace tan solo unas semanas que el autodenominado Estado Islámico buscaba traductores españoles. El vídeo dura 19 minutos y es probable, según las autoridades, que haya sido realizado en España. En el informe de hace 3 años del Departamento de Estado de Norteamérica señala que el núcleo islamista más peligroso de Europa es Cataluña. En Cataluña hay un núcleo pakistaní extraordinariamente fuerte, radical, salvaje, que sería el más peligroso, tendencialmente, es decir, es el núcleo de donde puede producirse una amenaza terrorista más grave en cualquier país europeo, incluidos Inglaterra, Alemania y Francia. Porque es que Cataluña tiene casi 1 millón de musulmanes, ni se sabe los que tienen. Pero el núcleo duro pakistaní, que son islamistas feroces, radicales, es prácticamente inaccesible. El jefe del CNI en España, no digo la jefa Soraya, digo el operativo, contaba que era más difícil colocar un espía en Cataluña, entre los islamistas pakistaníes, que 10 en la ETA. Es muchísimo más difícil. Son sociedades absolutamente cerradas, masculinas, hermandades absolutamente criminales. O sea, ríanse ustedes de las mafias rusas o exsoviéticas. Y es muy difícil tener ahí servicios de inteligencia, tener topos, etcétera. Pero sí hay algo que se puede hacer, que es vigilar las mezquitas. Porque la guerra contra el islamismo, si es que alguna vez Europa la da, la tiene que dar en la cabeza de la gente que mata. El problema no es que haya libertad de armas en Estados Unidos, es que haya gente que las dispare. El problema no es que haya libertad de camiones en Francia, es que haya un asesino que coja un camión y atropella a la gente. El problema no es que haya libertad de tener pistolas en Londres, es que haya un tío que coja la pistola y le pegue un tiro a una que defiende la permanencia en Europa. El problema está en las mentes. Y en las mentes islamistas, que se ha creado la idea de que hay que exterminar a Occidente, ese virus se crea en las mezquitas. Esas mezquitas que están financiadas por Riad, por el régimen wahabí de Riad, de Arabia Saudí, que ha corrompido hasta el tuétano a las castas dirigentes de todos los países europeos. En España singularmente en la familia real, con Campechano, pero también singularmente en toda la clase superior británica. En Francia ya ni les cuento, allí vienen corrompidos de fábrica. En Italia, ¿para qué contar? Pero es que en España tenemos a un tío, Pablo Iglesias, que tiene un programa que lo emite Hispan TV. Hispan TV es una emisora de Teherán, que es el otro núcleo opuesto por la división de los islamistas entre sunitas y chiitas, el otro núcleo, la otra madre del otro terrorismo islamista, pero para ellos somos igual de infieles, ¿eh? Para un sunita o para un chiita, usted y yo somos igual de infieles y somos decapitables, y además ese es nuestro destino. Y este tío, hay una cadena de televisión en España que se llama Hispan TV, que es donde emite su programa For Apache, el Apache Pablo Iglesias, coleta morada, que ha cobrado de Teherán, como ha cobrado de Venezuela, y está en la vida política española. Esta es la enfermedad de España. El Kichi, alcalde de Cádiz por la gracia del PSOE, que no por la gracia de los votos, por la gracia del PSOE, por la desgracia de tener el PSOE que tenemos. El Kichi se celebró a sí mismo y con unos musulmanes el Ramadán, donde algunas mujeres fueron admitidas a servir la comida del fin del Ramadán. Pocas mujeres tapadas, como siervas que son, tapadas para servirle los dátiles a Arkichi.
La Teresita Rodríguez, la novia de Erkichi, no manifiesta, al parecer, ninguna animadversión a esa sumisión de su cónyuge, marido, cotidie o lo que sea, Erkichi, ante el islamismo. A que le sirvan las siervas de los amigos islamistas de Erkichi. Esta es la situación en España. Es decir, mientras Europa no sepa que esto es una guerra que tardará una generación en ganarse si se da, y si no, la estamos perdiendo, pues mal vamos. Pero en España somos incapaces incluso de formar gobierno. La situación que hay en lo de la formación de gobierno tiene momentos ya que resultarían divertidos si pasaran en otro país. El problema es que pasan aquí. Pero ver a Soraya tratando de levantar cabeza, claro, Soraya ha salido de estas elecciones hecha polvo. ¿Pero por qué? Porque su rival, la otra, la niña Asisina 2, que es Cospedal, ha salido fortalecida en La Mancha. Y entonces ella, al balcón y la sacaron. La podían haber sacado a votar o a tirarla, esas cosas que hacía, a dar volteretas y hacer de brujería, ¿no? Ni la sacaron, la escondieron. Y entonces ayer se le ocurrió imitar al jefe, halagar al jefe, porque el jefe es Mariano. El jefe es Mariano. Sí, el jefe es Mariano. Imita lo de dar una pensada. Esto de dar una pensada es como voy a echarme una siesta a ver si se me ocurre algo. La pensada es a ver si hay alguna coalición de gobierno. Hombre, en España los problemas son tan graves que es bastante fácil decir hace falta una coalición de gobierno de los partidos que defienden la Constitución para combatir el totalitarismo y el separatismo en España. Es decir, Podemos y los separatistas, empezando por la ETA y terminando por la Esquerra. Es sencillísimo, para lo cual lo primero hay que echar a todos los de Podemos de todos los ayuntamientos. A ver, ¿cuántos ministerios quiere el PSOE? 5 ministerios. Todos los de Podemos fuera de todos los ayuntamientos de España. Y por supuesto la Fiscalía actuando. Doña Consuelo Madrigal a la cárcel al Caribe. Y alguien que sea un fiscal de verdad, que persiga todos los comportamientos delictivos. Bueno, mientras tanto Mariano, la de la pensada, ayer es que es fantástico, ahora ya yo creo que es como el dúo artrítico, existe en España el dúo dinámico y luego el dúo artrítico, que son las niñas asesinas de Génova y de Moncloa. Aparece la una, aparece la otra. Una se ha encaramado en la televisión a la chepa de José Antonio Sánchez, que es Cospedal, y no lo suelta. Y la otra tiene sus televisiones. Y están las dos, habla una, elogia a Mariano y la otra lo canta. Una lo festeja, la otra lo celebra. Una lo halaga, la otra, vamos, es que se licúa. Es una cosa fantástica. Yo creo que deberían hacer un telediario juntas. Total, si lo hacen Bertín y Arévalo, ¿por qué no lo van a hacer Soraya y Cospedal? Mariano Rajoy quiere abrir la segunda ronda de negociación con PSOE y Ciudadanos alejada de los focos mediáticos. Tras las críticas al documento que el PP le remitió para la negociación, calcado a su programa electoral, Sáenz de Santamaría y Cospedal comparecían en el Congreso para dejar claro que su partido está abierto a la negociación. Estamos llamados a una legislatura muy colaborativa, una legislatura en que podamos cerrar grandes acuerdos y yo creo que el no por el no, dados los resultados del Partido Socialista, pues bien se merece, como suele decirse, una buena pensada. Podemos mejorar la reforma laboral, podemos reformar y mejorar muchas reformas que se han hecho y podemos llegar a acuerdos con el Partido Socialista o con el Partido de Ciudadanos. Pero echa el freno, Madalenitas. Quietas, que no hay presidente, que no hay gobierno. ¿Dónde vas, Nicolás? ¿Pero dónde vais? ¿Pero dónde vais si no hay gobierno? Vamos a una legislatura colaborativa, dice la que no puede ver a la otra. Pues empieza por colaborar tú con la Cospedal. Pero ¿cómo que legislatura? ¿Pero qué legislatura si no ha empezado? ¿Pero qué dicen estas tías? O sea, no es que vendan la piel del oso antes de cazarlo. Es que se ha roto la lechera, está la leche por el suelo y habla de que va a hacer horchata. Pero bueno, esta tía está mal, si aquí no hay chufas. Es que están muy mal de la cabeza. Antes de negociar ya se ven instaladas en el poder 4 años y no les sacas de ahí, porque es que viven instaladas en su burbuja, rodeadas de lamelibranquios que no saben leer ni escribir. El papelucho que mandaron, que yo les leí ayer un párrafo, está redactado por iletrados, por analfabetos funcionales e incluso poco funcionales. O sea, no es que manden el programa electoral, es una versión
ridículamente analfabeta del programa electoral redactado por unos tuercebotas que da asco leerlo. No está en español. No, está en analfabetés, que es el idioma de los analfabetos que hacen los comunicados políticos. Es una cosa que ofende a la sensibilidad, si es que queda sensibilidad. Pero a todo esto sigue sin haber pacto de gobierno. Y a este paso no hay investidura. Bueno, pues las otras ya están contentas. PSOE y Ciudadanos acusan al PP de elaborar un extenso documento con el que dicen no se va a ningún lado. En Es la tarde de Dieter, la socialista Margarita Robles decía que la obligación de Rajoy es sentarse a negociar hasta que haya acuerdo. Creo que Mariano Rajoy tenía que reunirse en una sala y decir, reunirse con quien sea, como sea, pero decir de aquí nos levantamos hasta que no haya un gobierno. Esa es su obligación. Bueno, la verdad es que la obligación de Mariano es la que es. La obligación en la que va, la situación en la que va a poner al rey la semana que viene es de AUPA. Porque recuerden que ayer Mariano dijo lo siguiente. No hay que ir de ninguna manera a unas terceras elecciones. Vamos a ir a unas terceras elecciones, si no me votan. Voy a ir a la investidura. Puedo no ir a la investidura. Voy a pactar con todo el mundo. No hay ningún acuerdo con nadie. Mariano ayer dijo una cosa y la contraria y lo diferente y lo opuesto y lo adverso a lo contrario de nuevo. Y volvemos a... ¿Qué dijo Mariano ayer? Nada. Mariano quiere entrar en hombros a la Moncloa con 137 escaños. ¿Y qué leyes vas a aprobar? Yo, sinceramente, estoy convencido de que Mariano, desde el principio, ha ido a unas nuevas elecciones. Todo este panorama solo nos lleva a unas nuevas elecciones en las que él, Mariano, que es el culpable de no pactar con nadie, porque no ha querido pactar nada con nadie, ni con Ciudadanos, que le ha ofrecido gratis la abstención, ha querido pactar un programa de gobierno. Sabiendo que si no hay un gobierno PP-Ciudadanos que dé un mínimo de estabilidad, el PSOE ni siquiera se va a abstener. Y si se abstuviera, sería un gobierno sietemesino, no duraría ni los presupuestos. Que tiene 137 escaños. Que si no tiene un pacto de gobierno no puede gobernar. ¿Qué va a hacer Mariano? Otras elecciones. Está tan fatuo, tan creído y tan chulo. Es que no hay otra explicación para lo que está pasando. Y el rey, sabiendo por dónde va Mariano, ¿qué va a hacer? El panorama es fino, ¿eh? En fin. Nos vamos a la tertulia. ¿Cómo pueden participar, Sara, los oyentes, televidentes, pues ya saben que etcétera? Las 24 horas y los 365 días que nosotros no tenemos descanso, podemos escuchar sus opiniones en nuestro contestador 91 409 0503, 91 409 0503. También tienen una cuenta a su disposición, la de Twitter, es La Manana de FJL, es nuestra cuenta oficial, y también un correo al que dirigirse, es La Manana de FJL @radio.fm. Así que ya saben, el ganador de ayer del lote de productos Lola que sorteamos diariamente entre esas llamadas fue María Luisa González Rodríguez de Vigo. Bueno, les recuerdo que hay abierto un plazo para la compra de acciones de Libertad Digital. Hay una ampliación, el acuerdo que tuvimos, que amplía en 129.000 acciones a 25 euros la acción. Esto es, se ríe mucho Maruenda cuando se lo digo, pero es verdad, es un plan quinquenal de resistencia liberal, con la que está cayendo y la que va a caer, porque estamos rodeados de canallas y de tuercebotas, que no se sabe qué es peor. Bueno, nuestra idea es, ahora que esta empresa ya por fin da beneficios, nos ha costado, pero da beneficios, hacer una ampliación de capital que nos garantice que cualquiera que sea el cambio en la vida política, los anunciantes, etcétera, la empresa esta va a resistir. Todos los accionistas tienen derecho preferente a ir a esta ampliación de capital. Por cada 2 acciones tienen derecho inmediato a poder comprar una, si quieren, naturalmente. Y todos los que quieran reservar la compra de acciones, háganlo ya. Estamos ya acercándonos al primer millón de los 3 millones que es el tope. O sea que vamos bastante deprisa. Pero no dejen como Mariano la cosa para el otoño, porque es que en el otoño a lo mejor ya no tienen acciones. Y lo que nos interesa, evidentemente, es que la gente que está con nosotros, que son más de 1.000 accionistas fieles desde hace 16 años al proyecto de Libertad Digital, sigan con nosotros y refuercen su participación en la empresa, porque ustedes son los que nos mantienen a nosotros. Nosotros no nos mantienen los gobiernos ni las empresas, nos mantienen ustedes.
Bueno, cualquier pregunta, por ejemplo, quiero comprarle, la que más nos hacen, quiero comprar acciones para mis hijos o para mis nietos y regalarles 50 acciones. Pero uno es menor de edad, los otros son mayores, el uno está en Dallas, el otro está en Alaska y tengo una tercera en Johannesburgo que quiere volver. Pero el pequeño todavía no es mayor de edad. ¿Qué hago? Bueno, pues lo consultan, entran en Libertad Digital, ampliación de capital, y si no, escriben a accionistas@libertaddigital.com. accionistas@libertaddigital.com. Compran las acciones que puedan o reservan las acciones que quieran comprar. A la tertulia. I'm addicted to you.